Hermanos, hermanas, buenas tardes. Gracias a Dios estamos aquí una vez más para compartir con ustedes un pasaje. Y bueno, sí, le damos las gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio de poder estar aquí compartiendo a través de este medio, esperando en Dios que pronto lo podamos hacer frente a frente, porque es parte de una de las necesidades del ser humano, el poder compartir con las personas, el poder hablar directamente, cara a cara. Hermanos, pues vamos a continuar con este tema. Como les mencionaba la sesión pasada, este es la última sesión de este tema, que es la pregunta principal del tema: ¿por qué necesito a la iglesia? Algunas veces tal vez ha pasado por nuestra mente esa pregunta, si en realidad necesitamos ser parte de una iglesia, si necesitamos ser parte de una congregación que está siguiendo a Cristo. Y bueno, a través de estos estudios es que podemos clarificar ciertas dudas. Y bueno, vamos a comenzar con una oración, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más por la oportunidad, por el privilegio que tú nos has dado de estar aquí en esta tarde, Padre. Gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Sí, seguimos hablando en esta carta a la iglesia de Éfeso, Padre, de que sí nos habla de cómo podemos ser esa iglesia, Padre, que tú quieres, esa iglesia que tú buscas, Padre, que te sirva. Te pedimos, Padre, que ciertamente podamos nosotros reflejar quién eres tú, que podamos, Padre, compartir ese amor, ese perdón, esa misericordia, esa gracia que tú has tenido para con nosotros. Bendito Dios, te pedimos que ciertamente que nos ayudes, porque sí, seguimos aquí viviendo en esta tierra, en este mundo donde el pecado abunda, donde sí, somos tentados día a día, pero seguimos aquí, Padre, de tu mano, buscando de tu presencia, buscando que tú nos guíes a través de este caminar. Bendito Dios, seguimos pidiendo por aquellos que están en necesidad. Padre, vemos las situaciones que ciertamente cada día pensaríamos que se siguen agravando, que siguen cada vez de mal en peor. Pensamos que ya todo está bien y de repente suceden cosas otra vez, conflictos, violencia, donde la gente sigue buscando tal vez su voluntad. Bendito Dios, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a permanecer en ti. Y eso es solamente a través de una relación personal, Padre. Te pedimos que tú nos mantengas ahí, Padre, que no nos sueltes, Padre, que podamos seguir agarrados de tu mano en nuestro caminar. Bendito Dios, te pedimos por los enfermos, por aquellos que están pasando cualquier enfermedad, Padre. Bendito Dios, sabemos que tú eres el doctor de doctores. Sabemos que a través de ciertas enfermedades o de ciertas situaciones, Padre, tú también tienes un propósito. Padre, sigue tocando corazones en estas personas que están en necesidad, en nosotros mismos, Padre, que podamos vivir bajo tu presencia, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, en esta tarde a través de este estudio te pedimos que seas tú quien nos guíe, quien nos oriente, que seas tú quien nos hable, Padre. Toca los corazones, las mentes de aquellos que han de escuchar este mensaje, Padre, y que tu palabra esté haciendo mella en cada uno de ellos, Padre, y tocándolos y obrando en ellos. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sí, seguimos con este tema, el último de esta pregunta que tal vez nos hemos hecho. Hasta este punto hemos transcurrido ya 5 sesiones. La primera pudimos ver que ser parte de una iglesia es estar en unidad, en unión, en comunión los unos con los otros. Todas estas sesiones las hemos visto a través del libro de Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, la sesión pasada. La segunda sesión pudimos hablar de
de que ser parte de una iglesia es el orar los unos por los otros, estar en oración continua los unos por los otros. Eso es ser parte de una iglesia. Eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Tercera sesión, pudimos ver que nos apoyamos los unos a los otros. Debemos de ser esa iglesia que está buscando el apoyarle, el servirle al hermano o a la hermana en cuanto sea necesario. Tratar de apoyarlo en todo. La cuarta sesión pudimos hablar de que nos alentamos. Hay situaciones donde necesitamos alguna palabra de aliento, donde necesitamos que alguien nos dé un empujoncito, nos levante el ánimo con una palabra. Eso es ser parte de una iglesia. Y la semana pasada, la sesión pasada, estuvimos viendo que nos fortalecemos los unos a los otros. Ciertamente, aparte de darle palabras de ánimo, a veces es que hay que ir la milla extra. Es que hay que fortalecerlo. Es que hay que estar ahí, a un lado, en la necesidad. Hermanos, bueno, pues esta es la última sesión y tiene como título que libramos la batalla espiritual unidos. Podemos ver lo que está sucediendo en el mundo, no tan solo en el lugar donde vivimos, sino en el mundo entero. Seguimos oyendo de guerras, de situaciones, de violencia, de conflictos. Precisamente aquí, si estamos viendo las noticias, lo vemos aquí, alrededor de nosotros. Asesinatos, suicidios. Esas son guerras que la gente con las que está lidiando día a día. Y es por eso que este tema se llama que libramos la batalla. Pero no estamos hablando de una batalla que estamos enfrentando a nuestro vecino, o estamos enfrentando a nuestro hermano o a nuestra hermana. No, estamos librando una batalla espiritual, donde el apóstol Pablo nos habla de esa batalla espiritual a través de esta carta a los Efesios en el capítulo 6. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Y vamos a comenzar Efesios 6, 10 al 13. Y la palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vemos que aquí el apóstol Pablo, donde dejamos la semana pasada, la sesión pasada, en el capítulo 5, verso 22, de ese versículo al capítulo 6, verso 9, el apóstol Pablo describe cómo se muestra la sumisión. Si recordamos el versículo 21 nos hablaba de someternos, de estar en sumisión los unos con los otros. Bueno, en estos versículos del versículo 22 al capítulo 6, verso 9, el apóstol Pablo nos describe cómo debemos de estar bajo esa sumisión, bajo estar sometidos los unos a los otros. Nos habla de la sumisión en el matrimonio, nos habla de la sumisión entre los padres e hijos, nos habla de la sumisión entre amos y esclavos, o entre amos y sirvientes. En todo caso, Dios nos llama a estar sometidos los unos a los otros, pero en el amor de Dios, en obediencia, en sacrificio, sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Entonces, con eso en mente, el apóstol Pablo comienza este versículo 10, dice: por lo demás. O sea, él ya nos habló de tantas cosas que nosotros podemos empezar a practicar, que nosotros como creyentes podemos someternos a. Dice: por lo demás, o sea, lo que resta, dice, lo que falta. Hermanos, dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. El apóstol Pablo nos está haciendo una referencia de que de otra manera no vamos a poder someternos a nada ni a nadie. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es solamente a través
del poder de Dios, que nosotros podemos someternos y vivir en obediencia. Debemos de entender que necesitamos la fuerza de Dios para poder sobrevivir los desafíos de nuestra vida cotidiana, para poder vivir y salir y sobresalir en todas las necesidades de nuestra vida. El apóstol Pablo continúa el verso 11, dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo no deja en duda de que esta batalla es de unas proporciones enormes. Esta guerra es una guerra difícil. ¿Por qué? Porque la guerra es contra el enemigo, es contra Satanás. Y nos dice que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, de toda. Pensemos por un instante, un soldado que va a la guerra y que de repente se le olvidó el fusil. O que tal vez lleva su fusil, pero de repente se le olvidó el casco. Tal vez lleva su casco, pero de repente se le olvidaron los zapatos, las botas que debe de llevar para poder caminar en cualquier terreno. Bueno, el apóstol Pablo hace una referencia, dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. No de toda la armadura que nos guste a nosotros, sino de toda armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos de ser vestidos de la armadura de Dios. Y esto nos hace la referencia al capítulo 4 que vimos hace algunas semanas atrás. Capítulo 4 de Efesios, versículo 24 y 25. Dice que debemos de ser vestidos de ese nuevo hombre. Ya no es de lo que nosotros pensábamos, ya no es de lo que nosotros creíamos o queríamos. Ahora es estar revestidos de la armadura de Dios. De la armadura que nos va a proteger de todo, de toda acechanza del enemigo. El cristiano debe de vestirse de toda armadura de Dios, asegurándose de que está bien protegido, de pies a cabeza, preparado para tomar la iniciativa en la batalla, preparado para la lucha, preparado para la guerra. Es la referencia que el apóstol Pablo nos dice. Dice, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol Pablo nos describe en realidad contra quién es esa lucha. No nos habla de que nosotros estemos peleando con el vecino, con el compañero de trabajo, que sí, el enemigo puede usarlos de alguna manera para hacernos perder la batalla. Pero nos aclara que en realidad la lucha es contra el enemigo, contra sus principados, contra sus potestades, contra aquellos gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Nos habla de que es una lucha espiritual. No es una lucha que nosotros vamos a tener y vamos a llegar a los golpes con alguien. Sí, bueno, sí, si estamos desprevenidos, si sin la armadura de Dios podemos llegar a esa situación por cualquier tontería, por cualquier conflicto, donde quiera que estemos. Porque sí, el enemigo puede usar a cualquier persona para llevarnos hasta ese punto de nosotros perder el control y entonces dar una mala representación de lo que nosotros decimos ser en Cristo. Dice verso 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por lo tanto, nos dice el apóstol Pablo, por lo tanto, este es el tiempo. Este es el tiempo de usar la armadura de Dios. No sé cuál sea el día malo para ti, pero vemos que los días son malos. Vemos que las situaciones se están poniendo difíciles. No sé cuál sea el día malo para ti. ¿Cuándo es tu día malo? Déjame hacerte esa pregunta. ¿Cuándo es tu día malo? ¿Cuando te fue mal en el trabajo? ¿Cuando tuviste alguna discusión en tu casa, con tu pareja, con tu esposa, tu esposo? ¿Cuando no supiste cómo resolver alguna situación? Sí, esa es parte de la vida cotidiana. Pero el apóstol Pablo nos habla de días malos en cuestión espiritual. Cuando de repente a lo mejor nos estamos soltando, alejando de Dios. Cuando en realidad no sabemos qué hacer en situaciones tan fáciles de la vida, porque nos hemos alejado. Y eso es de lo que el apóstol Pablo nos dice. Por tanto, si tú ya tienes la armadura de Dios, si tú lo único que tienes que hacer es ponértela, vestirte de ella, dice, por tanto, entonces tómala, póntela, úsala. ¿Para qué? Hay un para qué, hay un por qué y un para qué. Dice que para que podamos resistir en el día malo, en el día donde no sabemos qué hacer, en el día donde sentimos que tal vez nos estamos alejando de Dios, en el día donde el enemigo nos está atacando con tentaciones, con situaciones difíciles. Nos llama a que estemos revestidos de esa armadura para que podamos resistir. Y dice, y habiendo acabado todo, aún ahí seguimos firmes. Aún ahí seguimos no cansados, no desconsolados, sino que seguimos firmes, porque seguimos bajo la cobertura de Dios. La armadura es nuestra defensa. La armadura de Dios es nuestra defensa en el día malo. Tal vez aquí el apóstol Pablo se refiere a vencer aquellas cosas con las que lidiamos todos los días. Pero aquí nos insiste que solo cuando el creyente está revestido desde la cabeza hasta los pies con la armadura de Dios es que podrá tener la victoria. Es solamente ahí, en ese momento, cuando en realidad tomamos esa armadura y nos vestimos con ella, que vamos a poder vencer a esas huestes espirituales, a esas potestades, a esos gobernadores de las tinieblas que están rodeándonos. Entonces podemos ver a través de este pasaje, versículo 10 al 13 del capítulo 6. Primero, que el cristiano se afianza en el poder de Dios, se asegura, se fortalece en el poder de Dios. No hay nada más devastador para un ejército que ser lanzado al combate sin tener las armas necesarias. ¿Cómo puede resolver un soldado si no va listo, si no va preparado con lo necesario para la batalla? No hay nada más desconsolador que eso. Algunos confían en sus carros, otros confían en sus caballos. Nosotros confiamos en el poder de Dios. Nosotros confiamos en lo que Dios hará y seguirá haciendo en nosotros y a través de nosotros. Otra cosa que podemos ver es que el cristiano se viste con la armadura de Dios. Dios nos da todo a través de esa armadura, todo lo que necesitamos para poder pelear la batalla. Y ahorita lo vamos a ver en los siguientes versículos. El apóstol Pablo en los siguientes versículos nos describe esa armadura y cómo podemos usarla. Otro punto que podemos ver es que el cristiano conoce al verdadero enemigo. Conoce al verdadero enemigo.
Dice el apóstol Pablo que la lucha no es contra carne ni sangre. No es físicamente contra nadie, hermano. Es contra el enemigo espiritualmente, que nos quiere arrastrar, que nos quiere alejar de las cosas de Dios. Por último, podemos ver que el cristiano resiste y permanece firme. ¿Por qué? ¿Por qué es posible que el cristiano resista y permanezca firme hasta el final? Porque ahora tenemos la armadura de Dios, que nos protege de pies a cabeza. Pero sí, nosotros tenemos que tomar esa decisión de revestirnos de esa armadura día a día. Así como nos lo mencionan en el capítulo 4, verso 24 o 25. Que nos revistamos de ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre viene revestido con la armadura de Dios. Y que es lo único que nos puede proteger del enemigo. En verdad el soldado tiene la obligación de obedecer las órdenes de sus superiores. En realidad, si usted conoce a algún soldado, está ahí para obedecer. Simplemente. No puede dejar de obedecer una orden, porque si no, entonces es castigado. Nosotros como soldados de Cristo estamos aquí para obedecer. ¿Cuál es la orden entonces? ¿Cuál es la orden que el apóstol Pablo nos presenta a través de este pasaje? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. La orden es que nosotros usemos la armadura de Dios, que nos la pongamos y que la usemos. Tal vez sí, hermano, tal vez tenemos esa armadura, tal vez está guardada en el closet, tal vez está por ahí en un rincón, tal vez tiene algunos días que no la usamos. Y el enemigo no pierde oportunidad para atacar. Recordemos lo que pasó con Job. Dice que se reunieron con Dios, ¿verdad? Se reunieron, dice que uno de ellos era Satanás. Dice que andaba por ahí, rondeando, viendo a ver a quién podía. Eso es lo que el enemigo hace, hermanos. Anda por todos lados, viendo a ver a quién está distraído, a quién puede distraer un poco más, para que se aleje de las cosas de Dios. El apóstol Pablo nos habla de una armadura que ahora nos la empieza a describir en el verso 14. Verso 14 al 17 comienza así, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Si nosotros entonces vemos el versículo 13 que termina, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, dice el verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. A través de este pasaje el apóstol Pablo empieza a describir las diferentes partes de esta armadura espiritual. Verso 14 dice, ceñidos vuestros lomos. En realidad, ¿qué es ceñir? ¿O qué usamos para ceñir? Podríamos hacer una referencia a una faja, a un cinturón, a una banda que nos va a apretar, que nos va a poner de una manera que vamos a estar seguros, firmes, listos. Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Que estemos firmes, que estemos seguros en la palabra de Dios, con la verdad. En realidad, ¿en dónde está nuestra fe? ¿En qué es lo que creemos? Que estemos bien ceñidos, que estemos bien firmes, listos.
Dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? Nos habla de una coraza. La coraza es algo que se usaba en aquellos tiempos para proteger la espalda y el pecho. Parte de esa armadura, parte de la protección, que protegía esencialmente los miembros más sensibles del cuerpo. El corazón, los pulmones, los riñones. Lo más sensible, lo más frágil. Pero lo más importante, el corazón. Entonces dice que estemos protegidos con esa coraza de justicia. La justicia de Dios en cada uno de nosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está llamando a reaccionar. Reaccionar, a entrar en acción. Dice, cíñete, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El apóstol Pablo vuelve a hacer ese llamado. Dice, estad pues firmes, estad pues listos, preparados. Nos llama a que estemos preparados, pero con la verdad. Preparados, dice, con la justicia. Con la justicia no de nosotros, sino con la justicia de Dios. Ese artículo que llama la coraza es la protección del soldado. Era una protección que se ponía en su pecho para proteger su corazón. Es de la manera que nosotros podemos proteger nuestro corazón, a través de la justicia de Dios. Ciertamente para nosotros muchas cosas van a ser justas o injustas, pero la justicia de Dios es algo que en realidad no tiene nada que ver con nuestro pensamiento. No tiene nada que ver con lo que creemos o pensamos, sino tiene que ver con nuestro corazón. ¿A dónde está nuestro corazón? ¿Qué tan justos somos cuando pedimos justicia para alguien más? ¿Qué hay en nuestro corazón para esa justicia hacia los demás? Esa es la justicia de Dios, que con esa nos debemos de proteger. Dice verso 15, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Una parte más de esa armadura de Dios, el evangelio. ¿Y qué tiene que ver el evangelio con los pies? ¿Quiénes lo van a llevar, hermanos? ¿Quiénes lo van a llevar? ¿Quiénes lo van a compartir? Tenemos que ir para poder compartir. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En otras palabras, esa es parte de esa armadura, que nosotros estemos compartiendo el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo. Es de suma importancia, así como para un soldado es de suma importancia su calzado. Para un creyente es el evangelio, que lo podamos estar llevando a donde quiera que vayamos y compartiendo. Dice verso 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nuestra fe, ¿a dónde está nuestra fe? ¿Cómo está funcionando nuestra fe? ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios en esa fe? Pedimos y de repente tal vez no pedimos con fe. Tal vez no estamos seguros, estamos con la inseguridad si va a suceder o no. Dice que tomemos ese escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese es nuestro escudo. Nuestra fe es nuestro escudo con que podemos luchar contra el enemigo, porque estamos confiando en Dios, que Él nos va a proteger, que Él nos va a guiar, que Él nos va a llevar, que Él va a suplir en todo tiempo, en todo lugar,
porque seguimos bajo la cobertura de su armadura. Pablo aquí relaciona la fe con el escudo para enfatizar la confianza que debe de tener el creyente en Dios, porque Dios siempre protege a sus hijos, porque Dios nos ha seguido protegiendo hasta este día, hasta este momento. El punto es claro: la fe es el poder que Dios da a sus hijos para resistir todo ataque del enemigo. Es la fe, porque seguimos confiando en Dios, porque tenemos la seguridad de que Él nos protegerá. Enseguida Pablo nos llama a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el yelmo? Dice que tomemos el yelmo de la salvación. El yelmo es aquel, podríamos llamarle casco, protector, que no en sí nada más era de arriba, sino que protegía parte de la cara en aquel tiempo. Pero es nuestra salvación, es que nosotros estemos seguros de esa salvación. Esa es nuestra protección. Que en nuestra mente y en nuestro corazón estemos seguros de la salvación que hemos alcanzado a través de Jesucristo. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por último, aquí el apóstol Pablo habla de la espada del Espíritu. La espada es el arma ofensiva para derrotar al enemigo. Aquí Pablo tiene en mente el poder de la palabra, el poder de la palabra de Dios para salvar al pecador, para luchar contra el enemigo. Entonces, podemos ver a través de este estudio, de estos versículos, primero, que la armadura de Dios es completa. Dios no nos ha dado algo incompleto. Dios nos ha dado una armadura completa que cubre el cuerpo entero, asegurándose que nos podemos asegurar que Dios no deja ningún aspecto de nuestro ser vulnerable a los ataques del enemigo. A través de esta armadura podemos ver que Dios nos protege en su totalidad, nos cuida. Entonces es lo que podemos ver, que la armadura de Dios es completa. Podemos ver que también la armadura de Dios está orientada hacia una misión. ¿Cuál es esa misión? El cristiano tiene todo el equipo necesario para completar la misión. ¿Pero cuál es la misión? Y más allá, ¿cuál es la excusa para completar esa misión? Si ya tenemos la armadura de Dios. Dios nos ha dado esa armadura, todo el equipo necesario para la misión. Aquí nos habla del Evangelio. Aquí nos habla dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es a través del oír. Dice que la fe viene a través del oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿quién irá? Es la pregunta. ¿Quién irá a compartir la palabra de Dios? ¿Quién irá bien vestido, uniformado con la armadura de Dios para compartir el Evangelio y cumplir la misión? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el pretexto? Déjame hacerte una pregunta. Hace rato hice mención de que tal vez esa armadura esté guardada. La pregunta es si has utilizado todos los elementos de la armadura de Dios en tus conflictos espirituales. Si hemos podido enfrentar esos conflictos con la verdad, con la justicia, con el Evangelio, con la fe, con la salvación que hemos recibido, y sobre todo a través
de la palabra de Dios. Esa es la pregunta que debemos de llevarnos. Si estamos usando esta armadura que Dios nos ha dado para enfrentar esos conflictos, que la pregunta no es si van a venir, la pregunta es cómo los vamos a resolver. La pregunta es cómo los vamos a enfrentar. Si en realidad estamos usando la armadura que Dios nos ha dado para enfrentar ese conflicto. El apóstol Pablo continúa en el verso 18, animándonos, pidiéndonos que nos mantengamos en oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo, después de describir esa armadura que Dios nos ha dado, esa armadura que el cristiano tiene ahora, Pablo describe una manera positiva de lograr las cosas, como un soldado cristiano que está bien equipado, y es a través de la oración. Nos habla de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mientras el soldado está en la lucha, en la batalla, el cristiano está en la oración. ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo? Tal vez nosotros nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo yo estar en oración? El apóstol Pablo nos hace una recomendación. Que en todo tiempo. Que en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y nos habla un poco más allá. Nos hace una referencia a velar con toda perseverancia. O sea que debe haber una continuidad. Todo el tiempo debemos de estar en esa relación con Dios Padre a través de la oración. Velando. No sé, tal vez a algunos nos guste levantarnos a las 2, 3 de la mañana a orar. Tal vez no. Tal vez lo que el apóstol Pablo nos está diciendo simplemente que estemos preparados a través de la oración. Que tengamos una relación directa con Dios a través de la oración, perseverando, con continuidad, suplicando, no tan solo dice por nosotros, sino por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos del que el apóstol Pablo nos está hablando en esta carta? Todos aquellos que han alcanzado la salvación. Todos aquellos que han sido perdonados. Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice que estemos orando y suplicando por ellos. ¿Sí recuerdan el título que les di antes de comenzar esta sesión? El título dice que ya libramos la batalla espiritual unidos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está haciendo el llamado, a que nosotros estemos orando, perseverando, suplicando por todos los santos, que son todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que estemos intercediendo por ellos. Y continúa el apóstol Pablo pidiendo por sí mismo, dice, y por mí, también oren por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol Pablo también les pide que oren por él, que en sus oraciones, en esa perseverancia, en esa súplica, que también oren por él, para que él pueda compartir el Evangelio, para que él pueda seguir haciendo lo que fue llamado a hacer, y es compartir el Evangelio para aquellos que no conocían de Cristo, para aquellos que todavía no estaban listos, que no habían aceptado. Esa es la súplica del apóstol Pablo para todos aquellos creyentes, seguidores de Jesucristo.
El cristiano debe de orar todo el tiempo, lo cual significa mantener un espíritu de comunión con Dios. Mantenernos en esa relación, una relación personal, una relación íntima, donde cada vez queremos más de esa relación, donde cada vez queremos estar más cerca de Dios. Ese es lo que nos invita el apóstol Pablo a hacer. El apóstol Pablo también pide a los hermanos que expresen sus oraciones y que sus oraciones sean guiadas y hechas efectivas por la intervención del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo quien nos esté guiando y orientando a través de nuestra oración, para que nuestra oración no sean vanas, para que nuestras oraciones no simplemente sean egoístas, sino que estemos pidiéndole a Dios a través del Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar para que esas oraciones sean efectivas, sean por nosotros o sean por nuestros hermanos en Cristo. El apóstol Pablo requiere que el creyente vele, se mantenga alerta de todo lo que está pasando a su alrededor, de los posibles ataques del enemigo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está pidiendo a través de esta carta. Velad y orad. Podemos recordar lo que Jesucristo le pidió a sus discípulos cuando los llevó a que lo acompañaran. En Marcos 14:38, Jesús le dice a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa tentación es de lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, de esa lucha contra el enemigo que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. Que estemos preparados, y es solamente a través de la oración, a través de que podamos dejar al Espíritu Santo que esté obrando en nuestra vida, para que nuestras oraciones sean efectivas. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu Santo siempre está ahí con nosotros, hermano. Siempre nos quiere guiar, siempre nos quiere orientar, pero nuestras debilidades a veces no le permiten al Espíritu que esté obrando en nuestra vida, que nos esté guiando a tomar decisiones. El apóstol Pablo en casi todas sus cartas menciona sus oraciones por la iglesia y a quienes les está escribiendo. Casi en todas sus cartas. Y aquí lo vemos que ahora él pide que lo mantengan en oración también. Que lo mantengan en oración porque él tiene un trabajo, porque él tiene un compromiso, porque él tiene un llamado. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para dar a conocer a aquellos que no conocen, para hablarles a aquellos que no han conocido, y que puedan recibir la palabra con entendimiento. Debemos de orar para que las palabras, y es algo de lo que hemos hablado anteriormente, hermanos. Yo sé que todos queremos compartirle a alguien, y que tal vez le estamos compartiendo a alguien, pero la pregunta aquí es si nosotros hemos orado antes de compartirle a esa persona. Si en nuestro pensamiento y en nuestro corazón ha estado esa persona para poderle compartir. Bueno, tal vez fue una persona que usted conoció en ese instante. Le pidió al Señor que lo orientara. Le pidió a Dios a través del Espíritu que lo guiara para compartirle a esa persona. Es necesario, hermanos, que nosotros le pidamos a Dios para que sean palabras de Él y no palabras nuestras. Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso que él está en cadenas, probablemente encarcelado en Roma, pero esto no lo limita en lo más mínimo en su ministerio.
esto no fue un impedimento para el apóstol Pablo seguir compartiendo, seguir escribiéndole a las iglesias, seguir orientándolas de cómo debería de ser su proceder, de qué es lo que Dios esperaba de ellos. Y es lo que nos dice aquí en el verso 20: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo de hablar. Que con denuedo hablé de él, como debo de hablar. Quiere decir que él no importaba donde él estuviera, y lo podemos ver a través de sus cartas. Si estaba encarcelado, si había sido golpeado, si había sido maltratado, como fuera, él seguía compartiendo con denuedo, con autoridad, con seguridad, porque él entendió que eso es a lo que él había sido llamado. La pregunta es si nosotros hemos entendido nuestro llamado. El apóstol Pablo no se dejó limitar por las circunstancias, por las situaciones de la vida. Y él continuó haciendo lo que había sido llamado a hacer. Entonces nosotros podemos ver que sí, ya tenemos lo necesario. El apóstol Pablo nos lo dice, que tenemos la armadura de Dios. Nos la describe a través de los versículos 14 al 17. Pero nos dice también que nos mantengamos en oración, los unos por los otros. Que nuestras oraciones sean en el Espíritu. Que estemos preparados, que estemos perseverando. Quiere decir que haya una continuidad en nuestro deseo de estar con Dios, de tener una relación personal con Él. Que estemos suplicando por nuestros hermanos en Cristo. Dice, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que somos nosotros llamados a hacer como parte de la iglesia, hermanos. Que nosotros podamos estar intercediendo los unos por los otros. Ese es el último tema de este tema en sí, de que si en realidad necesitamos ser parte de una iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Ese es un punto más del por qué debemos de ser parte del cuerpo de Cristo. Porque podemos estar librando la batalla espiritual cuando estamos unidos en oración, cuando estamos orando los unos por los otros, intercediendo por aquellos que están llevando la palabra, intercediendo por los misioneros, intercediendo por nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que estén. Ese es el último punto de ser y por qué debo de ser parte de la iglesia, parte de nuestra iglesia local. Para terminar, les voy a leer esto. Un buen soldado mantiene su equipo de guerra limpio y listo para ser usado en cualquier instante. Un soldado que no mantiene su armadura no puede ser contado en el momento de la batalla. Tenemos que estar listos, hermanos, para la batalla, en todo tiempo y en todo lugar. Y eso es solamente a través de ser parte de tu iglesia y estar en oración y estar velando e intercediendo por tus hermanos en Cristo. Hermanos, que Dios nos los bendiga.